Bueno, gracias al pastor Heller por excelente y lo hizo en tiempo récord. You know. Aprendamos. Yeah. Gracias, pastor, y saludos a tu esposa, a tu hija también, en el nombre del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el deleitarnos, Señor, en lo que tú haces. Gracias porque bien dijiste tú, Señor, que hay deleite, Señor, servirte a ti. Hay deleite, Señor, confiar en ti, Señor, y hay deleites estar, Señor, a tu lado. Gracias por el privilegio de servirte no solo localmente en este país, sino que también servirte en Guatemala, Señor, sabiendo que tú expandirás, que tú harás lo que tú te has propuesto hacer. Señor, te decimos gracias por el privilegio de usarnos en los aspectos, Señor, que nos has usado para plantar, Señor, y expandir tu reino ahí en esa área de Chimaltenango, Señor. Gracias, Señor, por los pastores Luigi y Mayra, su trabajo, sus hijos, su hija, su otra hija y su hijo también, Señor, y sus ayudas, Señor, que están en ese lugar, en el nombre de Jesús. Recibimos tu palabra. Dígale al Espíritu Santo: recibo tu palabra, recibo tu enseñanza. Yo sé que es para mí, la estás enviando porque es hora de oír tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace algún tiempo atrás estaba sentado ahí en el lugar acostumbrado y estábamos adorando al Señor, y en uno de esos momentos donde Dios me habla, recuerdo muy bien, el Señor me dijo: la voz del pasado se oirá en el futuro. No sé si se acuerdan, incluso lo profeticé sin saber de lo que estaba hablando, pero yo sabía que era de Dios. Y cuando Dios me habla, sea en tiempo de que estamos adorando o cuando estoy durmiendo, Él me habla. Interesante, a veces me habla en español, a veces me habla en inglés. Yo sé que me da esa palabra con un propósito. Y queda a mi responsabilidad indagar y buscar qué significa lo que Él me da. Este fue el caso de esto que Él me dio. Las voces del pasado se oirán en el futuro. Amén. Empecé a estudiar y a indagar y a orar y esperar en el Señor que Él me expandiera lo que esto quería decir. Y entendí, y es lo que quiero compartir en esta tarde, que se refiere al ministerio pasado, se hará otra vez. Lo que nuestros anteriores hicieron, nuestros ancestros, nuestros antepasados en el Señor hicieron, Dios lo va a hacer en el futuro. Particularmente en el futuro, como lo dijera sin oír raro, en el futuro que viene. Amén. ¿Se entiende el futuro que viene? Aunque sabemos que hay cosas que Dios está haciendo, que hizo en el pasado, que habló en el pasado, ministerios que Dios ha apoyado y levantado en su creatividad, como estamos estudiando con los pastores los sábados, también lo está haciendo ahorita. ¿Okay? Pero es algo que ya otros han hecho en su temporada, en los tiempos pasados. Pero como sabemos que si estamos en un lugar cercano de la venida de Cristo y lo que viene después de todo eso, el juicio y lo demás, nos encontramos, yo considero, a un buen paso, a una buena, no sé cómo se dice, a una buena mía, pero hay trabajo que como iglesia necesitamos hacer antes de que eso llegue. A lo que me voy a referir y lo que el Espíritu me mostró en relación al ministerio que se ha hecho en el pasado, que se va a hacer en el futuro, va a ser antes de la venida de Cristo. Ok, so quiero poner ese margen para que no vayamos muy lejos al pasado y nos vayamos muy lejos al futuro. Amén. Entendí entonces, en relación a la voz del pasado, se oirá en el futuro, que el ministerio pasado se hará otra vez. Amén. Y vamos a estudiar esta verdad desde el punto de vista bíblico en el ministerio similar de Elías y de Juan el Bautista. Amén. No sé si ustedes se acuerdan, Cristo Jesús, aún en el Antiguo Testamento,
cuando hablaba de Elías en relación al trabajo futuro, incluía a Juan el Bautista. Y cuando se habla de Juan el Bautista, se hace mención, Elías está ahí también envuelto. Hay una similitud de ministerio que queremos estudiar, tal vez no muy profundamente, pero sí compartir otras verdades que son parte de esto para entenderlo mejor. El por qué incluso Cristo Jesús enseña sobre esto particularmente a sus discípulos. Amén. Empezamos entonces en Lucas capítulo 1, versículo 16 al 17. Lucas capítulo 1, versículo 16, 17, lo tenemos escrito ahí para que usted lo lea si gusta, si no busca en su teléfono o su Biblia, en donde previo a esto está el anuncio para Juan el Bautista del nacimiento de un hijo. Un ángel le ministra de cómo va a hacer su nacimiento, pero particularmente vamos a empezar desde acá, desde Lucas 1, 16, 17, en donde ya se hace mención acerca del ministerio de Juan que iban a hacer en el futuro. ¿Está conmigo? Ok. Tiene que estar al tanto aquí de lo que estamos diciendo, no se distraiga, porque si no entonces va a perder algo y quiero que lo reciba todo. Aunque no lo entendamos todo ahora, el Espíritu, no se preocupe, se va a encargar de explicar lo que yo no puedo explicar. Amén. So here we go. Él hará volver a muchos de los hijos de Israel. Hablando de Juan el Bautista, estando en el vientre de su madre, el ángel está diciendo esto a su papá y a su mamá. ¿De acuerdo? Le dice, él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo dispuesto. Amén. Levante su vista, escúcheme. Lucas es el que se encarga de indagar, él mismo lo dice en el capítulo 1, versículo 1, me tocó a mí hacer este trabajo y lo hago con gusto y comienza a redactar, amén, lo que él investigó sobre el nacimiento de Juan. Entonces, básicamente lo que Lucas está haciendo está escribiendo el anuncio angélico, ¿ok? El anuncio angélico sobre el ministerio de Juan el Bautista, punto. El ángel cita el cumplimiento de la profecía, oiga esto, el cumplimiento de la profecía de Malaquías del ministerio de Juan en Elías. Okay, estamos mencionando 3 profetas. I'm sorry, así lo tenemos que hacer, no podemos irnos tan lejos y explicar tanto. Usted, discúlpeme que solo de esta manera ya debe de saber estos detalles. Ok, disculpe. Si no, empezamos una clase de párvulos, de nuevos cristianos, aunque usted ya tenga 20 años de estar en el Evangelio. A veces es necesario hacerlo. Let's just leave that alone. All right. Está citando el cumplimiento de la profecía de Malaquías, del ministerio de Elías, del cual se habló en el Antiguo Testamento. Y Malaquías, el profeta, le tocó profetizar sobre Elías. Pero está diciendo, aquí hay un cumplimiento en Juan el Bautista. ¿Ok? El tipo de ministerio, según yo pude deducir aquí rápidamente, es ministerio de restaurar la relación de Israel a su Dios. ¿Ok? Cuando Elías vino y ministró, en el tiempo que ministró, Israel estaba lejísimos. Acab era el rey que estaba sobre Israel, un idólatra, y todo lo demás que ya sabemos. Amén. Entonces Elías viene a restaurar la relación de Israel a su Dios y volver el corazón de los padres a los hijos. Note cómo, ya conociendo las otras partes que se cita esto, no todos lo dicen igual, no todos lo describen igual, porque hay detalles importantes que cuando uno de los profetas lo profetizó, Dios le estaba dando énfasis a una particularidad en relación a ese trabajo que Dios va a hacer antes de la venida de Cristo. ¿Ok? Por eso es el motivo. Usted dice, bueno, pero ¿por qué no se compara? ¿Por qué Cristo lo citó lo mismo pero lo dijo diferente? Es más, le agrega algo. Y está bueno. Y ahorita le voy a explicar por qué los agregos en la Biblia. También
el ministerio de Elías, similar al de Juan, hacer volver los desobedientes a la justicia. Tenía que haber justificación para que cuando Cristo viniese, el camino estuviese preparado y entonces pudiesen recibir la bendición del Mesías. Pero vamos a ver qué sucede en relación a eso, que no se lleva a cabo totalmente por la falta de respuesta correcta del pueblo y particularmente lo vamos a ver dentro de un momento, porque no reconocieron a Elías en Juan. No lo reconocieron. They missed it. Okay? So, sigamos entonces. Se trata de también importante mencionado lo que el ángel dice, que Juan vendría a ser el precursor. O sea que Juan el Bautista iba a ser primero, o sea, antes que el Mesías iniciase su ministerio. ¿Okay? Antes de que Cristo empezara a hacer su ministerio y su trabajo, ¿okay? Que el ministerio, la predicación que él estaba predicando, al inicio se asimiló mucho al de Juan el Bautista. Arrepentíos, ¿se acuerdan? Porque el reino de Dios ha llegado. Lo primero que Jesús dice cuando él empieza su ministerio es arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Similar. Amén. Pero hasta ahí llegamos. Cristo Jesús entonces toma ya su ministerio. Juan mengua, eventualmente lo matan, ¿se acuerda? Pero lo importante de esto es que él viene como precursor. El ángel lo dice. Lo acabamos de leer. Ahí está. ¿Ok? All right. También habla y deja ver que vendrá bajo la misma influencia del espíritu y unción y poder de Elías. El precursor no era Elías en este caso. El precursor era Juan el Bautista. Similar a lo que Elías va a hacer en el futuro. ¿Ok? So, hay algunas cosas aquí que tenemos que esperar un momento para amarrarlas, atarlas y entender un poquito más esto que es bastante profundo, por lo menos para mí. Amén. So, Juan predicaría igual que Elías, volver a Dios en arrepentimiento. El mismo mensaje. También Juan reprendería al pueblo de Israel en su idolatría. Amén. Bien, pasa el tiempo que tiene que pasar. Eventualmente Juan mengua en su obra, en su trabajo, es puesto a muerte. Cristo Jesús inicia a surgir en su ministerio y a hacer lo que él fue enviado a hacer por el Padre. Amén. Visitó muchas ciudades y la Biblia nos narra de que en una ocasión llegó a una ciudad, y esto es bien interesante, ¿ok? Jesucristo, cuando llega a esta ciudad particular, inicia a enseñar al pueblo judío sobre Juan el Bautista. ¿Por qué era importante que Jesús enseñara esto? Ahorita lo va a ver. Incluso está ligado con él. Enlazado entre esto que leemos acá y los otros versos que vamos a leer, hay un juego, no juego de jugar, sino que there's a play on words. Hay un uso de palabras, quizás se podría decir mejor. Hay un uso de palabras que liga a Cristo Jesús, a Elías y aquí, que Jesús está hablando de él y pensamos que está hablando de Juan el Bautista y tiene que corregirle, decirle no estoy hablando de mí, estoy hablando de Juan el Bautista. En otro rato dice, aquí sí estoy hablando de mí, pero está hablando de Juan el Bautista, y como que trata de confundirnos, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo está tratando de explicar la situación. Yo no sé si usted se había preguntado antes, bueno, ¿por qué? ¿Cómo es esto de que va a venir Elías y que va a venir otra vez y que Juan el Bautista también? Yo no sé si usted se ha preguntado eso. En la ciudad de Cristo Jesús se interesa de enseñar a los discípulos. Esto que leímos hace un momento atrás, perdón que tengo una cosita aquí que está estorbando. Cuando leímos esto, es en puerta cerrada, por decirlo así. Es en the closed doors. Está Juan el Bautista, está el papá de Juan el Bautista, está la mamá, está el ángel, y según yo entiendo, creo que son los únicos que estaban ahí. Ellos fueron los únicos que oyeron esto. Pero alguien tiene que explicar esto porque eso se corrió.
¿Ok? So, Cristo Jesús se anticipa. Antes, yo lo pongo de esta manera. Antes que pregunten, se los voy a explicar. Aquí ya es a los discípulos, no es a toda la multitud. Porque si los discípulos tenían problemas en algunas enseñanzas que Jesucristo les enseñaba en público, y luego tenía que tomarlos a ellos solos, esta era una palabra que tenía que ser explicada de esa manera. ¿Ok? De esa forma. Entonces se propone y dice, les voy a enseñar a mis discípulos acerca de Juan el Bautista. Y entonces aquí llegamos a Mateo 11, versículos 9, 10, 11 y 14. No vamos a leer todos los versos que están ahí, pero sí lo concentrado. Concentrado, perdón. ¿Ok? So, ¿están conmigo? Are you with me? All right. So, viene Cristo Jesús y quiere enseñar, inicia a enseñar sobre Juan el Bautista. ¿A qué saliste a ver? ¿Para ver un profeta? Y a uno que es más que un profeta. Instantáneamente uno piensa que está hablando de Juan el Bautista en la segunda frase, pero Cristo está hablando de él. ¿Ok? ¿Agarró esto? Ahora, eso es importante para entender por qué el juego, por decirlo así, de pensamientos, the play on words, names and actions, y acciones y palabras. Porque eso es importante. Porque Cristo Jesús también quiere revelarse a sus discípulos su lugar en comparación al lugar que ellos le habían dado a Juan. Que era el lugar correcto, pero por lo menos él es un profeta y hasta ahí. Yo soy alguien más, yo soy el Mesías. Se los dijo y ni cuenta se dieron. Oh, I like this. Le digo, Martín, si uno no se deleita cuando uno predica, you're doing the wrong thing. Se está haciendo algo equivocado. Puede ser 2 o 3. Aquí debería haber mucho más personas, pero no lo hay. Yo me estoy deleitando igual. ¿A qué saliste a ver? Para ver un profeta. Y a uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará el camino delante de ti. Pero los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Y oiga lo que les dice al final de este verso. Si lo queréis aceptarlo, lo que te voy a decir, él es Elías, el que ha de venir. Mire, se los tira y ni cuenta se da. Like he's throwing it to you right now. You don't even know what's going on. Se bueno que no estaba hablando de él y ahora está hablando de Elías. Y he's doing this on purpose, lo está haciendo con propósito. Porque los misterios están escondidos. No se puede tirar las perlas a los perros. Man. Los entendidos entenderán, los que oyen, los que quieren oír, oirán. Y a mí me impacta en donde dice, si quieren aceptarlo. You don't have to. Oiga, hermano, el Dios de la gloria dándole a humanos, a pecadores, la opción de si quieres creer que Elías ya vino en Juan, está bien. Si no lo quieres creer, that's up to you. Solo eso se puede predicar. Jesús les está explicando básicamente. Si me hubieras recibido a mí, hubieses recibido entendimiento, sin que yo te lo explique, tanto que Juan el Bautista era Elías. Pero hubieses tenido primero que creer en mí. Recibirme a mí antes de recibir aún los que vengan antes que yo y los que vengan después que mí. Pero tienes que creer en mí para entender el lugar de los que vienen antes de mí, los que van a venir después de mí, los que fueron, para poder entender quién era Abraham, porque toda esa gama de enseñanza, hermano, que a veces no lo entendemos y que Abraham no era judío y luego viene un pueblo judío y por qué. Tranquilo, poco a poco el Espíritu está explicando. Pero tiene 40 años estarlo explicando a mí. Y de explicarme a mí a ustedes. No. All right. So les dice, si hubieses creído en mí, si me hubieras recibido a mí, entenderías, esto es lo primero que les dice, que yo soy mayor que Juan.
¿Qué fuiste a ver? ¿A un profeta? Y de repente te encontraste con uno mayor que un profeta. Me encontraste a mí. No le está hablando a las multitudes, le está hablando a sus discípulos. Esos misterios son para los discípulos, para los que están dispuestos a dejar todo y ser seguidores de Cristo Jesús, ser estudiantes de la escuela del Espíritu Santo de Jesucristo. Hay un precio que pagar, hay tiempo que invertir, hay noches que desvelarse. Discípulos, el círculo cercano. Ahorita le voy a mostrar otro círculo mucho más cercano que los 12. Si me hubiera recibido a mí, hubieras entendido quién yo soy y por consiguiente hubieras entendido el esquema de Dios, el plan de Dios, el fluir de Dios. Los que vienen primero, los que vienen después. Luego nos enredamos con los primeros, eran los últimos y los últimos eran precedidos. ¿Cómo dice? Los últimos eran primeros y los primeros eran últimos. What is that? Amén. Hubieras entendido que en Juan se cumplió lo proclamado en el Antiguo Testamento sobre la venida de Elías antes del gran día del Señor. Ya comienza, se sale a algo más, agrega algo más aquí ya en el, in the mix. Está agregando ahora el día grande del Señor. Pero si apenas estamos hablando que acaba de nacer el otro. Sí, pero aquí es de, hermano, moverse de 40 años a 40 años a 40 años. You have to take leaps. La Biblia no está escrita el día 1 esto, el día 2 esto y lo demás. Pueden pasar miles de años entre un verso a otro verso. E incluso no están en orden cronológico, incluso. Por eso es que nos confundimos mucho en el libro de Revelaciones, porque no está escrito en una cronología fácil, es difícil. Y yo digo que Dios lo hizo a propósito, para que no se nos haga tan fácil. Lo que Él hizo, déjenme tomar un paréntesis. Lo que Él vino a hacer acá no fue fácil. Fue difícil. Despreciado. Odiado. It wasn't easy. No espere recibir revelación, como decía el apóstol Otoniel Ríos, mascando chicle todo el tiempo. Va a costar algo. ¿Qué tan serio está usted en entender los misterios de Dios? Aquí está hablando de un misterio. Aquí él está diciendo, yo soy el Mesías. Eso no es fácil. Es difícil, toma tiempo. All right. La Biblia continúa la historia y yo recopilé la historia de la forma que se lo estoy exponiendo. 6 días después de lo que Él les explica a sus discípulos, 6 días después, dice la Biblia, invitó a 3 de sus discípulos. Ya el círculo se hizo más pequeño. Al principio eran 12 que les explicó sobre Juan el Bautista. Quedaron en el aire, al fin entendieron. Ahorita vamos a leer que sí entendieron. Invita a Pedro, a Juan y a Jacobo a un monte donde se transfiguró, dice la Biblia. Que lo vieron en su gloria y en su majestad. No lo vieron como un sencillo hombre. Yo creo que Cristo Jesús, no sé, tal vez era de mi altura, flaco igual a yo, no, I don't know. Pero ya no vieron aquel hombre flaco, tal vez con barba, tal vez sin barba, con cabello largo, tal vez sin cabello largo, lo pinta de todas maneras, ¿verdad? Lo vieron diferente, lo vieron en su gloria, lo vieron exaltado, lo vieron en otra dimensión. ¡Qué privilegio! Aún más interesante de este cuadro es de que ahí estaba Elías. Why is he there? Solo con ver
Y no les explica nada de lo que vieron, solo les dijo, shut up. De por sí eran. Le digo, no diga nada a nadie. Era privado para los tres. Hay cosas que son privadas solo para uno, hermano. Hay palabras que uno como esposo solo se las dice a una sola mujer, a su esposa. Páreme porque si no, ahorita comienzo a ministrarlo al matrimonio. También estaba Moisés, otra figura interesantísima. Interesantísima en el sentido de interesante, sino de importancia, mejor dicho. Amén. Súper importante. Usted ya sabe lo que sucede después de que ellos vieron y dijeron, esto está bueno aquí. Quedarnos aquí con la boca abierta, rascándonos la espalda y viendo a Cristo Jesús todo el resto de la vida. This will be all right. I vote for that. ¿Qué te parece, Señor? Nosotros la vamos a construir. I mean, they were enjoying the picture so well. Estaban disfrutando tanto aquel momento espiritual. A veces queremos salir rápido de aquel momento espiritual, aquí en la reunión, en la casa, cuando estamos orando, en ayuno. Queremos salir tan rápido porque creemos que hay cosas más importantes que ir a hacer. Son importantes, somos gente de prioridades, que we mean business and we want to take care of business, pero debemos aprender también que hay momentos que es mejor decirle, Señor, ¿qué te parece si te quedas un rato más? Lo podemos cantar, te necesito, pero cuando Él se hace presente, ok, gracias, Señor, qué bellos, qué bonito color de ojos tiene, Señor, alabemos, ok. Ese mini mensaje fue para alguien que está aquí, no que no está aquí. En la Biblia narra que después de la experiencia de ellos en la transfiguración, están bajando del monte hacia el centro de la ciudad. Y surge otra vez la plática o la conversación o el nombre de Juan y de Elías. Surge. Continuamos entonces en Mateo 17, versículos 10 al 12. Veamos lo que ellos preguntan. Habían comenzado a entender un poquito, pero todavía les explicaba algo más. Y cualquier pregunta que usted tenga para el Señor, hermano, no se quede con la duda. Pregúntele. No me pregunte a mí porque a ver qué le voy a decir yo, pero pregúntele a Él. Él es que escribió la Biblia. Él es que nos da todos los datos. Pregúntele a Él, pregúntele al Espíritu Santo. Y yo le garantizo por experiencia personal, y usted también ya lo sabe, solo se lo repito, con prontitud el Espíritu Santo le comenzará a explicar. Lo primero, lo segundo, lo tercero y lo cuarto. ¿Está conmigo? Bajaron, venían caminando al centro de la ciudad. Y surge la pregunta sobre Elías y Juan el Bautista. Are we there? Ahí está. No. Let's go to the next one. Matthew 17. Mateo 17. There you go. Ellos preguntaron, los discípulos, ¿se acuerdan? Los tres. Ellos preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Jesús les dice, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Eso es un evento. ¿Ok? Es todo lo que les dice. Sí, va a venir. Va a venir. Siga conmigo. Pero yo os digo, acuérdense por favor de eso, lo voy a mencionar dentro de un momento, cuando Cristo dice, pero yo os digo. Why is that important? Porque eso es importante. Eso debe ser una clave. Cada vez que usted lea la Biblia, cuando está leyendo sobre Cristo Jesús, conversaciones, predicaciones y le hacen preguntas, y cuando Él, antes de responder a la pregunta, dice, pero yo os digo, o hace una insinuación sobre algo, sobre otra enseñanza, dice, pero yo os digo, eso es una banderita para usted. Because what's coming is important, porque lo que está pronto a explicar Jesucristo es de suma importancia. All right, so empezamos a leerlo, discúlpenme. Ellos preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Jesús dice, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo, oiga lo que dice sobre lo que acaba de decir. Y estaba citando Malaquías, ¿ok?
Pero yo os digo que Elías ya vino. Pero yo os digo, Elías ya vino y no lo reconocieron. Por esto le causaron daño. Así también yo voy a padecer en sus manos. Y el final del verso 13, que no está ahí, dice, ellos entendieron que se refería a Juan el Bautista. ¡Ah! They got it. ¿Lo agarró usted? Did you catch it? Did you get it? Ellos entendieron al fin. Él no nos está hablando de Elías, pero está refiriéndose a Juan el Bautista. Okay. Ahora estamos entendiendo el esquema, ahora entiendo por qué esto, por qué lo otro, ahora entiendo por qué lo que va a suceder siguiente es esto, por lo que dijo aquí, y ya el puzzle, how do you say the puzzle? El rompecabezas comienza a formarse. ¿Me debe entender? Lo que no entendíamos solo un pedacito, de repente entendemos un poquito más. And that's exciting. Eso es excitante para mí. Entendí un poquito y ahora estoy entendiendo más de ese poquito. Dios le está agregando. Eso es excitante para mí. That excites me. Eating ice cream excites me. Being with my wife, kissing my wife excites me. Keep it to yourself, don't tell her. Besar a mi esposa también me excita, pero no le diga. So Jesús usó el término bastante particular. Quiero darle esta cita, no la trate de leer ahorita, léala después, anótela. En Mateo 5 Jesucristo utiliza mucho para explicar mucha enseñanza del Antiguo Testamento, incluso los 10 mandamientos, en donde dice, habéis oído, pero yo os digo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Okay, I don't know, como unos 20 versos están ahí. Acuérdense que Jesús dice, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo, ya vino y no lo reconocieron. ¿Ok? Hay un agregado ahí, no se había dicho antes. Ellos preguntaron, al que toca se le abre, al que llama se le responde. Y en español antiguo de mi pueblo y del suyo, la llanta que hace ruido es la que recibe la grasa. Something like that. You remember that? Recuerdo alguien decir eso. Jesús entonces usa ese término, pero yo os digo. Como le dije en Mateo 5, ahí está mucha enseñanza. ¿Con qué propósito decía él esto? En el Antiguo Testamento dice esto, pero yo os digo. Lo hace para profundizar y explicar ampliamente lo dicho. Le voy a dar un ejemplo. Jesús dijo, Mateo 5, usted léalo en su casa. Habéis oído, cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, ¿okay?, que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Ante de cuál corte? De la corte suprema del juez eterno, Dios mismo. Y al final uno se da cuenta después de que le explica, tiene que explicar, hay mucha explicación, pero entendemos que esto que él está explicando del Antiguo Testamento, al final vemos de que él está enseñando sobre el perdón. Usted y yo no supiéramos, creo que se dice, supiéramos que esto se refería, esto que se dice, cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Si no tuviéramos esa explicación, no supiésemos que es una enseñanza sobre el perdón. ¿No es true? ¿Es that true? ¿Cree usted que sí sería cierto eso? Sería cierto para mí. Yo no soy tan inteligente como usted. Pero yo os digo, está profundizando la enseñanza que los antepasados no le explicaron. ¿Por qué motivo? I don't know. Ellos solo escribieron lo que Dios, no matarás.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoja en contra de su hermano, lo ha matado. Usted dice, ¿what? Si no lo perdonas a tu hermano que te ofendió, eso es lo que estás haciendo. Mataste a tu hermano. Y un día, si no perdonas, un día te lo van a traer delante de ti cuando estés siendo juzgado. Me doy a entender por qué Cristo Jesús decía, habéis oído esto, pero yo digo, oh, eso fue extra que el Espíritu me lo dio esta mañana. Así como Juan el Bautista ministró antes que Jesucristo, como precursor, el que viene primero. Así se oirá la voz para preparar el camino para el día del Señor. Elías lo hizo porque se venía algo grande. Predicó el arrepentimiento, el volver a Dios, dejar la idolatría. Lidió con la señora famosa esta, de labios grandes y de cabello largo. I don't know. Lidió con ella, su cuate, que era judío, y todos los demás que le servían, sus profetas de ella también, los destruyó. Algo se venía porque Dios juntó otra vez al pueblo de Israel como una gallina junta a sus pollitos y los juntó otra vez. Vino y trajo la reconciliación. Hubo reconciliación entre el pueblo y Dios. Y el pueblo de Israel se movió a una etapa mucho mejor de la que se encontraban, caminando al lado de Dios, después de haber vuelto a Dios. Pero así como Juan el Bautista ministró antes que Jesucristo, así se oirá la voz antes para preparar el camino para el gran día del Señor. O sea, que Cristo ya quiere explicarles un poquito sobre el gran día del Señor. Lo menciona. El día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? No lo lean ni se lo vamos a poner ahí, pero léalo en su casa. En Malaquías 4, 1 y 2 explica de que el día del Señor es juicio. Y dice que ese día va a ser grande y va a ser terrible. Usted dice, no, I like that. ¿Y qué es eso? ¿Cómo puede haber 2 sabores de ice cream en una sola pelota? 2 sabores de ice cream en una sola pelota de ice cream. Es posible. El gran día del Señor, dice, grande y terrible. ¿Grande para quién? Grandioso, maravilloso, glorioso para quién. La Biblia dice, para los que temen el nombre del Señor. Para ellos se levantará el sol de justicia con salud en sus alas y saldrán saltando como terneros del establo. Pero también va a ser un día terrible. Terrible está en relación se describe de esta manera, Malaquías 1 y 2. Se describe de esta manera: será como ardiente fuego de un horno, y los soberbios y los que hacen el mal serán como paja, sin raíz ni rama. Léalo en su casa, antes de acostarse no, porque le va a causar mucho problema. Versículos 5 y 6, let's do that one. Okay, let's go to the next one. I think that's the next one. Okay, verse 5 and 6. Did I give you that? Ya. Aquí estamos continuando en el mismo capítulo en el mismo libro de Malaquías. Ahora nos encontramos en el capítulo 1. ¿1 es? No, 4. Thank you. En el capítulo 4, versículos 5 y 6. Después de que se describe, después de que Malaquías está profetizando esto, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, continúa en el versículo 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Here we go again. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes. ¿Cuándo? Antes. ¿Qué tiene dice por antes? Antes es antes. Before. A forerunner. Algo va a suceder antes. O alguien se va a aparecer antes para hacer algo.
Antes de que venga el día terrible y agradable. Antes. Dios en su misericordia y su bondad siempre avisa cuando Él va a juzgar, cuando Él lo va a traer a orden, cuando Él va a hacer algo. Siempre le avisa a la humanidad, al ser humano. Le da tiempo, dice la Biblia, para que nadie perezca sin su salvación, sin su amor y su misericordia. Él es lento, Él es lento para la ira, grande en misericordia. Él espera, Él avisa para que la gente venga al arrepentimiento. So dice aquí, yo os envío al profeta Elías. Ya para el tiempo de Malaquías ya Elías se había venido. Ok, get this. Yo sé que esto se está poniendo más cardíaco, más problemático, pero no cardíaco, perdón. Estamos hablando de misterios, hermano. Aquí no estamos hablando de que es importante y todo lo demás. Esto no es escuelita para niños de 5 años. Esto es ya para lo que hemos probado la carne y nos gustó. La carne del espíritu. Cuando llegamos a una etapa, y voy a enseñar sobre esto porque lo estoy estudiando, yo llevo como 3 años, que lo profundo llama lo profundo. The deep calleth the deep. Boy. Ya veo que lo tengo que predicar el próximo domingo, Pastor Martín, porque si no. 5 y 6, aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Note las variaciones que hay aquí, hermano. Entre los tres que han citado, Juan el Bautista, Elías y Cristo Jesús, hay variaciones de esto mismo. Okay? It's variations of the same thing. Y todos caben porque todos se aplican. Dice, y el corazón de los hijos hacia el padre. No sea que venga y oyera la tierra con maldición. Oiga lo que va a suceder. Y yo pensaba sobre esto, permítame compartirle mi pensamiento, pero si ya la tierra está bajo maldición. ¿Se acuerdan en Génesis? Maldita será la tierra por ti. Te va a producir lo que no quieres. La vas a trabajar y vas a sudar. Because it's cursed. La tierra no tiene la culpa en que produzca, hay veces, lo que produce que daña al ser humano. Y no me voy a meter y parece que ahora, desde que empezó el siglo, ¿en qué siglo estamos? ¿22 o 21? 21. El año 22, siglo 21. I always get confused with that. Yo no sé si usted se ha fijado, hermano, cómo la tierra está actuando. She's acting up, man. Mother Earth is acting up. La madre mamá, como le dicen algunos. No, mi mamá se llama Odilia, mi padre se llama Jesucristo. Mi padre se llama Dios. Terrible. ¿Serán los gemidos? Aún la misma tierra gime. It's crying out. Can't take it anymore. Ya no soporto. Sé que estoy bajo maldición, dice la tierra. Supongo yo, nunca me ha dicho, pero ni la he oído. Estoy bajo maldición, acepto. Porque yo sé que aún tienes un plan de redención para mí, que me vas a volver a mi estado, el cual tú me creaste. Pero ya no aguanto. La tierra está gimiendo y está produciendo muchas cosas que no ha producido para dañar al... No a propósito, adrede. She can't help it. The earth can't help it. El mismo ser humano que se ha apartado de Dios a través de los siglos está empeorando la condición, la ecología de la tierra. Y la tierra no puede hacer otra cosa, aparte de gemir, es de causar convulsiones. Oh, boy. Dejémoslo eso ahí para el otro año mejor, porque no sea que venga y oyera la tierra con maldición. ¿Qué es eso? Yo no sé. A double curse para los que queden en la tierra. All right. Let's leave that alone. So, el mensaje del ministerio entonces está hablando aquí de Elías de restaurar la relación de Israel a Dios y reconciliación entre familias.
la unidad y la paz en la familia del pueblo de Dios y de toda la humanidad es tan importante para Dios, hermano. Discúlpeme, me deja tomar un paréntesis. Una hora más. Y nosotros, padres de familia, no nos importa mucho situaciones de nuestros hijos. Al principio, cuando están de esta edad, they're beautiful, they're kind, they listen, and they love you. You tell them, give me a kiss, they give you 7. You say, oh, praise God. Le pide usted un beso a su hijita de, ¿cuántos años tiene your son? Vamos a ver. Dame un besito, hijo, le da 8. Ay, qué lindo, mi hijo. Espérese que le agreguen 10 años más y tenga 18. Aunque le ruegues, ma. Nuestro hijo no fue así, dice mi esposa, me tiene que corregir porque no van a pensar que he was very lovable. Ya. Y todas las mamás van a decir lo mismo, así que pongámosle fin a eso porque si no. Ustedes me desvían mucho del mensaje, hermano. Para Dios la familia, el núcleo familiar es tan importante. Mire lo que va a hacer. Antes que yo venga a la tierra a juzgarla, voy a enviar a mis mensajeros a que busquen la reconciliación. Primero conmigo, que habemos muchos cristianos que necesitamos reconciliarnos con Dios. Yo no entendía, yo crecí en la iglesia cristiana cuando estaba niño, no entendía por qué hacían invitaciones separadas. Acepte a Cristo, así la gente venía a aceptar a Cristo. Y otro predicador en otro tiempo decía, reconcíliese con Dios. Y le digo, bueno, ¿cuál de las dos será? Un niño de 7, de 9 años, ¿sí, no? Hay muchos cristianos que necesitan reconciliarse. Tú que me estás viendo, tal vez necesitas reconciliarme. Quiero reconciliarte con tu Dios. Antes eran de mano a mano, caminabas con Él, juntamente con Él, le obedecías en todo. Ahora te has vuelto, ese es otro mensaje de paso, se ha dicho, te has vuelto convenenciero con Dios. Lo que te conviene haces. Te has dejado la obediencia. El mensaje va a tener el título de obediencia, de obediencia a conveniencia. That's it. Ahí le va a pedir el hermano José que lo anote, que lo apunte ahí en Facebook cuando lo voy a predicar. Se está cocinando todavía. ¿Sabe que ya la edad que uno tiene, o que yo tengo, mejor dicho, uno se torna más lento para todo, más despacio? But there's a purpose for that, aún en las cosas espirituales. Let it cook. Don't be in such a hurry, let it cook. Pastor Henner, pastores, déjenlo que se cocine bien. Este lenguaje solo los pastores lo entienden. Hermano, pastor que me estás viendo, quizás cocina bien lo que Dios te da. Espera, no seas tan pronto a darlo. Dios le interesa mucho el núcleo familiar. Mire lo que hace, va a enviar a la reconciliación a los hijos de los padres y de los padres a los hijos. Y ese es un mensaje en sí. Sigamos, porque nos hace falta 4 páginas más. El mensaje del ministerio, entonces, de acuerdo al profeta Malaquías, Elías va a venir, va a restaurar la relación de Israel a Dios y reconciliación entre familias. Eso va a suceder antes. Aquí está hablando, describiendo un mensaje y ministerio futuro. ¿Okay? Un ministerio futuro. Cuando Cristo habló sobre Elías, en comparación a Juan y también a Juan Bautista, que él va a venir, está hablando de un ministerio futuro. Lo que Elías hizo en el tiempo de su ministración, en la temporada de su ministración, se va a volver a hacer otra vez. Es una repetición. Jesucristo dijo de este ministerio futuro: Elías
ciertamente viene a restaurar. ¿Se acuerda que lo leímos? Viene a restaurar. Pero si Él ya había venido, sí, pero viene otra vez. Juan el Bautista ya vino, pero viene otra vez. La voz del pasado se oirá en el futuro. Unas dos cositas más y terminamos. Elías ciertamente viene a restaurar, mas yo os digo, Elías ya vino. Bueno, va a venir o ya vino, se fue, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Las dos cosas. Le voy a compartir lo que leí de unos estudiantes de la Biblia sobre eventos del futuro, lo que se conoce como escatología. Son los judíos fallaron en reconocer a Elías en Juan el Bautista. Para los judíos Elías fue un profeta y es todavía para los judíos muy respetado. Lo tienen en su lugar, lo tienen, se considera como un profeta mayor, porque su ministerio fue bastante amplio, bastante grande, en comparación a otros profetas que tuvieron un ministerio de poco tiempo. Les llaman profetas menores, para hacer una distinción, ¿no? Los judíos fallaron en reconocer a Elías en Juan, por eso lo rechazaron. ¿Se fija cuán importante es reconocer? Acuérdense que reconocer es volver a conocer lo que uno ya conocía. Reconocer, re. Oiga esto, tampoco reconocieron a Dios encarnado en Cristo Jesús, por eso lo rechazaron. Ellos ya tenían todo eso explicado, hermano. Mucha escritura que habla que un Mesías va a venir, lo que va a sufrir, cómo va a nacer, una virgen y de esta manera. They had it all. They still have it, and some of them still don't understand. Praise God, some of them are understanding it better. Algunos ya lo están empezando a reconocer por quién Él es. That's by revelation, that's not by force. Eso es por revelación, no por fuerza o a la fuerza. Oiga esto, al rechazar al mensajero se rechaza a quien lo envió y se rechaza el mensaje y no hay preparación para recibir lo que el mensajero está trayendo. Juan el Bautista, Elías, Juan el Bautista. No todos se arrepintieron con Juan el Bautista, aunque él predicó arrepentimiento, no todos se arrepintieron. Pero hubieron muchos que sí. Y se arrepintieron, él vino a enderezar el camino, enderezar lo torcido, ¿se acuerdan? En sombra, hablando de la condición de la situación que se encontraba interiormente el judío. In your crooked ways, you're not gonna receive him. He's not gonna fit in your scheme of crooked things. En tu forma torcida que vives y que haces lo que haces, no lo vas a poder recibir porque no va a caber en tu esquema de cosas que tú haces. Y a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Why is that? Porque Dios dijo, no, solo un poquito. No, porque no le pusieron atención. Escuche eso. No le pusieron atención ni se preocuparon por estudiar y averiguar e indagar sobre las profecías antiguas. En una de las ocasiones, creo que fue Esdras, cuando hace descubrimiento del templo y se da cuenta de todo lo que había ahí, dijo, wow, y comenzó a leer. Creo que fue Esdras, ¿no? Nehemías, perdón, gracias. Nehemías dijo, wow, volvamos otra vez a indagar. Y muchos salmos que fue escrito después o durante ese tiempo salieron de lo que encontraron en los libros de las antiguas profecías que se habían hablado. Porque eran pertinentes, aunque eran antiguas profecías, en el pasado eran para el futuro, ellos la encontraron en el presente. Lord Almighty. Déjeme terminar, hermano. Tengo 2 minutos.
Rechazar al mensajero, se rechaza a quien lo envió y se rechaza el mensaje, entonces no hay preparación para recibir. ¿Cómo le iban a recibir si ellos no reconocieron a Juan el Bautista? No reconocieron que era Elías. Y cuando alguien decía algo mal sobre Elías, me imagino yo decía, no hables mal de Elías. Nosotros respetamos a Elías. Es como Abraham. No hables mal de Abraham. Los religiosos son muy celosos de sus héroes. I have another message on the works. The death of a hero. La muerte de un héroe. Que están en la Biblia. No se preocupe, no lo voy a predicar ahorita, son 2 horas también. Para mí, esa es su opinión personal. De acuerdo a este estudio y otros que he estado haciendo, que en tiempos futuros, antes del juicio, el ministerio profético va a aumentar. Desde hace ya, creo que 75, en 1975, 80 por ahí, comenzó a resurgir otra vez de nuevo el ministerio profético, el don de profecía. No solo el don de profecía, sino que el don del profeta. Comenzó a surgir, agarró plataforma. Dios escogió varones como nuestro apóstol Bill Hammond, que fue que Dios usó para que él enseñara y sigue enseñando a sus 82, 84 años creo que tiene, sigue enseñando sobre lo profético, la importancia de lo profético y todo el resto, una cantidad de cosas, hermano. Y yo creo de que eso ha sido porque en el futuro, antes del gran día de juicio, el ministerio profético va a tener un auge tremendo. Ellos van a declarar, esto es el cumplimiento de lo hablado por los profetas de antaño. Van a decir, yo me encontré en una ocasión, hace años atrás, no sé si recuerdan algunos de ustedes, cuando estábamos buscando más del Señor y nos dimos cuenta del evangelista, profeta Morris Cerulo. Recuerda Esperanza que fuimos, nos quedamos en un hotel allá para ir a sus conferencias y todo lo demás. Muchos de ustedes fueron. Y es la primera vez que escuchaba a un profeta, un genuino profeta. Había escuchado charlatanes, pero es un genuino profeta de Dios, un hombre de Dios. Y yo recuerdo después de estar ahí que le dije al Señor, Señor, yo no quiero ser como Morris Cerulo, yo quiero ser un original. ¿Y sabe lo que me dijo? Solo hay un original, se llama Cristo Jesús. Si tienes que repetir lo que Él dice, repítelo. Repite. Somos nada más repetidores, hermano. Eso sí, nos pone una gran responsabilidad, porque tenemos que repetir exactamente lo que oímos, no lo agreguemos. ¿Por qué cree usted? Mire, ahora una clase de profecía ahorita. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que cuando profetizamos, dice que no hay que estorbar las profecías, ni rechazarlas, pero también que seamos fieles a lo que profetizamos? No le agreguemos. No lo va a hacer más profético a usted que usted le agregue lo suyo. Usted profetice lo que el Señor le pone. Y si yo oigo una profecía aquí o donde sea que las escucho, en Guatemala o donde sea, aquí en otros estados o lo demás, y Dios me da a mí la autoridad para juzgarla, y si yo considero que no es de Dios, no es de Dios, I'm gonna shut my mouth. No lo que yo estoy hablando, lo que estoy oyendo de alguien más. All right? Pastor se ha dicho, clases se van a estar empezando no sé cuándo, pero pronto, para que todos volvamos a estudiar otra vez el oír la voz de Dios. Es importante. All right. ¿Dónde está lo que le quiero llegar? Aquí está. Este es el fin. Qué bueno que el fin de Dios no son como los fines de nosotros los predicadores. Ya voy a terminar. Este es el fin y nunca termina. Dios dice, este es el fin. And that's it. Encontré esto que se lo quiero compartir, como le dije, de unos estudiantes de la Biblia, que me ayudó a entender y quiero compartírselo con usted y oramos, sobre la profecía con doble cumplimiento.
La profecía de Malaquías es una profecía con doble cumplimiento. ¿Okay? Se cumplió en el tiempo de Elías, se cumplió en el tiempo de Juan el Bautista y se va a cumplir también antes del gran juicio. ¿Está conmigo? Hay profecías que tienen doble cumplimiento. Esto es importante reconocerlo. ¿Cómo las podemos identificar? Son dos eventos similares, separados en cuanto a tiempo de cumplimiento. Un mensaje es para el presente y también para el tiempo futuro. Uno está cercano y otro está remoto. Okay, es bien técnico, ¿no? Todo esto. Pero hay profecía, esta profecía de Malaquías tiene doble cumplimiento. Nada más que en diferente tiempo. Pero es importante averiguar qué tiempo es. What season is it? ¿Qué temporada es que la iglesia estamos viviendo? ¿Qué temporada es en el esquema de Dios? No en el esquema de nuestra denominación. Discúlpenme. Le voy a dar un ejemplo. Jesús dijo, Elías ya vino y vendrá. Escribe el estudiante de la escritura de los tiempos escatológicos. Él dice, Dios da poca luz, o sea, revelación de lo cercano a lo lejano, para que el cumplimiento de lo primero diera certeza al cumplimiento de lo segundo. Se lo explico de esta manera. Si nosotros sabemos, porque la Biblia nos da testimonio, el Espíritu nos da testimonio a nosotros, que Juan ya vino, hizo lo que él tenía que hacer y se cumplió la profecía de Malaquías. Tengamos la seguridad que antes de la venida del gran día terrible, también va a suceder. Did you get this? All right. Ya no sé en qué otro idioma explicárselo. Pongámonos de pie. El llamado apostólico para la iglesia es que nos percatemos, nos ocupemos, nos preocupemos, no sé de otra manera decírselo, por conocer las profecías de doble significado. We need to know those prophecies. Ahora entiendo por qué Dios tiene a tantos de sus siervos y siervas estudiando los eventos futuros. Les soy sincero, no tengo que decírselo porque siempre soy sincero. Si alguien me dice, mire, le voy a ser sincero, pastor, quiere decir que la vez pasada no fuiste sincero. No, si ya ustedes me los puedo. Don't worry, I got you. Yo no me he preocupado porque el Espíritu no me lo ha puesto. Nunca he tenido el deseo y el apetito y no creo tenerlo aún ahora. Pero si hay algo que está pasando, en lo que Dios me dijo, se lo voy a decir al final de todo, para que entienda por qué estamos predicando estas cosas ahora, que no he predicado en el pasado. Pero no me ha interesado la escatología. Va a venir, sí, I'm ready, quizás no voy a estar vivo y todas las cosas, porque no era el tiempo de predicar sobre eso. So don't try to force yourself to preach something just because somebody else is preaching. Pastores, pastor, tú que me escuchas, si me estás viendo por YouTube, Facebook o lo que sea, no te preocupes por predicar, porque el predicador que tiene 10,000 personas en su congregación está predicando algo. Predica tú lo que el Espíritu te está poniendo a ti predicar. Sean 10,000, sean 10. Be faithful to what He's telling you to preach now. Como iglesia tenemos que darnos cuenta que es importante conocer las profecías de doble significado. Y también quién las está declarando. Porque el movimiento profético, si ahorita están surgiendo muchos profetas, van a haber muchos más profetas en el futuro que se viene. ¿Y a quién le vamos a creer? Who will you believe? ¿A quién le vamos a poner atención? Se vendrán tiempos, decía el hermano Otto. Viene el tiempo cuando tenemos que juzgar entre luz y luz. Cuando vamos a oír profecías, como por ejemplo
de cómo Malaquías dijo lo que dijo él, lo que él profetizó, y luego viene Cristo Jesús and he doesn't cite it quite the same, no lo cita exactamente igual, le agrega una dimensión que Elías no la compartió. That it's supposed to be that way, así tiene que ser. Dios sabe lo que le da, hasta dónde le da, a quién le da, para declararlo y decirlo. Vendrá otro que explicará o expanderá, o que no corregir, sino expander o enseñar más sobre ello. Es importante conocer las profecías de doble significado, quién las declara, para no rechazar al mensajero. Y más que todo, no solo estamos rechazando al mensajero, estamos rechazando a quien envió al mensajero. El mensajero puede, como mensajeros podemos ser muy fieles a lo que Dios nos está diciendo que declaremos y que digamos y todo lo demás, y rechazan al mensajero. Yo creo que fue Cristo Jesús cuando enseñó a sus discípulos y le dijo: cuando llegues a una ciudad, esto y lo demás. Creo que fue en ese instante que le dijo: y te rechazan y no te quieren, declara paz y vete de ahí, límpiate el polvo de sus zapatos, porque no te rechazan a ti, están rechazando a mí. Llévese eso en su bolsillo, hermano. No seamos tan prontos para juzgar. Tenemos la autoridad de juzgar, se nos da la Biblia, pero no seamos tan pronto para hacerlo. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, tu enseñanza, Señor. Señor, ayúdanos a reconocer, no solo al ver a la persona, al oír lo que está diciendo, no la apariencia del que está hablando, sino lo que está diciendo. Ayúdanos a reconocer a tus genuinos mensajeros. La Biblia está llena, mi hermano, mi hermana, de historias que nos cuentan en el Antiguo Testamento de falsos mensajeros. Unos los creyeron, otros no los creyeron. Ayúdanos, Señor, a reconocer las profecías de doble significado. ¿Quién las está declarando? No queremos rechazar a tu mensajero, Señor. Para poder recibir las buenas noticias que ellos están declarando, para poder entender el mensaje tuyo que ellos están hablando, para prepararnos para lo que se viene. Solo el que está preparado recibe lo que Dios dijo que iba a enviar. Esto no es, como decimos, por parango, no es por coincidencia. Hoy estaba en una reunión y recibí. Yo ni me esperaba eso. Hemos entendido lo que va a venir y lo estamos anticipando. That's the thing to do. Anticipemos la palabra que vamos a estar oyendo de ahora en adelante. Gracias, Espíritu Santo. Yo planto la semilla, riégala tú, explícala tú lo que no pude explicar. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender, Señor, que hay ocasiones en donde tú vas a hacer lo mismo que hiciste en el pasado, para no alarmarnos ni tampoco para no rechazarlo, sino poder decir como los sabios: esto es aquello. Dios lo dijo, mis padres no lo vieron cumplido, pero yo ahora como nieto lo estoy viendo. Señor, que tu palabra siga cayendo como rocío del cielo, como lluvia tardía y lluvia temprana, pero también, Señor, la lluvia de en medio, lluvia del mediodía. La de la mañana es para el día de la mañana, para la mañana. El de mediodía es para mediodía, el de la tarde es para la tarde. Send your rain of your revelation, envía la lluvia de tu revelación. Levante su mano, dígale: gracias, Señor.
Gracias, Señor.